Estamos de vuelta en el tablero y como lo decía antes de irnos a la pausa, está ya en nuestros estudios compañera, activista, colaboradora, pero sobre todo diría yo hermana de lucha, Alejandra Martínez. Muchísimas gracias por estar con nosotras, bonita. Gracias a ti siempre, Laura. Ay, Alejandra, supongo que lo primero que también la familia tablista se debe estar preguntando al verte es ¿cómo es la sensación del retorno? Es decir, ¿cómo has pasado esta noche ya que estás en casa? ¿Cómo te sientes? Pues ha sido una llegada, la verdad que muy emotiva, ver a mi familia, a mis amigas, dormir en una cama, pero sobre todo también hay una sensación de no haber terminado de volver y de que esto no ha acabado, porque todavía tenemos compañeras que siguen presas en Israel, especialmente de Reyes Rigo, y porque hoy además han vuelto a interceptar otra flotilla que llegará esta noche al puerto de Asdod con también un montón de activistas, más de 140 activistas, que van a volver a pasar por lo mismo que hemos pasado nosotras. Entonces, para nosotras al final esto no ha acabado. Nosotras ayer estuvimos todo el día trabajando para intentar garantizar la vuelta de Reyes Rigo y hoy estamos ya intentando movilizar para que haya concentraciones esta tarde para demandar también que vuelvan los compañeros de la flotilla que acaba de ser interceptada. Entonces hay también una sensación de que esto, yo no he terminado de salir, o sea, yo estoy aquí, pero mis compañeras están allí, gente con la que llevo conviviendo, que estaba en mi celda, como Reyes Rigo, siguen allí y nosotras hasta que no garanticemos la vuelta segura de todo el mundo no nos vamos a quedar tranquilas. Este caso de Reyes Rigo, que además ayer lo comentaste a fondo en La Base, invito a la gente que lo vea, que vea nuestro episodio de La Base, porque en efecto comentas muy a fondo lo que pasó de verdad, que hay que decir lo que pasó de verdad. Ya sabemos que no hay que creer en las versiones de Israel, yo no sé por qué todavía algunos medios siguen empecinados en decir cosas como Israel dice. Israel miente diciendo esto, a lo mejor sería un mejor titular. Pero lo digo ¿por qué? Porque claro, lo has apuntado, hace tan solo unas horas más de 140 activistas vuelven a ser secuestrados, interceptados otra vez en aguas internacionales, en el mismo punto de la flotilla. ¿Qué es, dirías tú, a partir de tu experiencia, lo que más temor te genera de la detención que acaban de sufrir, de lo que va a pasar en cuanto lleguen al puerto de Asdod? Pues mi mayor temor es que no haya tantos ojos puestos en esta flotilla como en la anterior, porque nuestra mayor garantía de seguridad, y todas allí lo teníamos muy claro, es que el mundo nos estaba mirando. Y eso es también lo que ha garantizado que, pese a que hayamos sufrido vejaciones, tortura de bajo impacto y hayamos visto todos nuestros derechos básicos denegados, eso es lo que ha garantizado nuestra vuelta a casa. Entonces yo invito a todo el mundo otra vez a que todos los ojos sigan puestos en la flotilla, a que todos los ojos sigan puestos en Gaza y a seguir movilizándonos y presionando para que todas estas activistas que se están jugando también la integridad física por intentar abrir un corredor humanitario y que han sido secuestradas por un ejército genocida puedan volver a casa. Me parece muy importante esto que dices porque es verdad que sobre esta se está hablando relativamente poco. Ya no abre las escaletas. La Global Sumut Flotilla abría todas las escaletas. Sobre esta flotilla sabemos poco. De hecho, no sabemos tampoco el número exacto de españoles. Se dice que 8, 9, no queda claro. Luego 140 aproximadamente. Hay como menos atención. Y acaba también la otra pregunta, porque claro, nosotros sabemos que el objetivo de la flotilla era romper un cerco humanitario impuesto por Israel contra Gaza. También de alguna forma han roto el cerco mediático, porque de pronto todos hablaban de la flotilla, pero dentro de las mismas personas que integran la flotilla hay diferencia. Nosotros entrevistamos a Nicole, una ecuatoriana que nos contaba también el tipo de racismo al que estaba siendo sujeta por Israel dentro de la flotilla que a lo mejor otros activistas no sentían. ¿Cómo ha sido vivir también esa interseccionalidad en las embarcaciones, pero luego en el trato israelí? Por supuesto, y además eso se ve desde el principio, ¿no? Porque el trato mediático además no es el mismo si eres una persona blanca. Por ejemplo, nosotros teníamos a una persona muy potente en la flotilla que es el nieto de Nelson Mandela, Mandela Mandela. ¿Cuánto le hemos visto a él en los medios? Nada de ¿no? casi nada, ¿eh? Y es realmente una persona imprescindible para la flotilla y se le ha visto mucho menos que a compañeras a las que le tengo todo el respeto y que no tienen ninguna responsabilidad de salir mucho más en medios, ¿no? Pero es verdad que efectivamente hay una interseccionalidad que se ve. Las personas racializadas han estado sujetas a más violencia dentro de la cárcel, es evidente. Muchas de nuestras compañeras musulmanas se les ha arrancado el hijab y se les ha antes de entrar en prisión. Y luego, sobre todo, además, también, yo creo que esto también se puede aprovechar para decir lo mismo cuando hablamos de Gaza, ¿no? ¿Por qué esta flotilla ha tenido muchísimo más impacto mediático que 2 años de genocidio? Por lo mismo, pues por esta interseccionalidad, porque una vida palestina no vale lo mismo que una vida europea, y lo que llevamos diciendo 2 días es que realmente la historia no es nuestra estancia en una prisión sionista, es 2 años de genocidio, y que si a nosotras nos han hecho esto con todo el mundo mirando, ¿qué harán con los más de 10.000 presos palestinos que están en cárceles sionistas
periodistas, yo en la cárcel en la que estábamos, en el patio, había marcas de ejecuciones, había sangre, manos ensangrentadas, había inscripciones en las celdas de los presos palestinos, muchos de ellos, casi todos de Gaza, que contaban también por lo que habían pasado, y es terrorífico. Entonces nosotros hemos vivido una muy pequeña parte de lo que lleva sufriendo el pueblo palestino durante más de 70 años, y creo que eso también es importante contarlo y pedirle a todo el mundo que los mismos ojos que hay en la flotilla y que ha habido en la flotilla y el impacto mediático que haya tenido se vuelva sobre Gaza y sobre lo que está pasando en Palestina, porque realmente nosotras hemos sido sujetas a esta violencia. Bueno, nosotras, o sea, este es el punto o el grado al que puede llegar Israel para impedir que entre fórmula para bebés, leche materna en Gaza. Pero, o sea, y hacer un escándalo mediático, y es un escándalo internacional, secuestrando a más de 500 activistas para que no entre materiales básicos de primera necesidad en Gaza. Pero es que la gente que está en Gaza lleva sufriendo esto durante muchísimo más tiempo sin la atención mediática que nosotras hemos tenido. Y sobre todo, además, sin, vamos a decir, el apoyo incluso tan mayoritario. Los pueblos sí, pero tal vez los gobiernos no, y sobre eso también te quería preguntar. También lo estábamos debatiendo antes de que llegaras, pero claro, el gobierno español junto con el gobierno italiano, cuando hubo ya antes de la intercepción, cuando entraban a esta zona de alto riesgo, digamos, ya enviaron a 2 embarcaciones. Italia lo hizo a su modo, pidiendo que llegaran a una isla en Grecia, que la ayuda humanitaria se dejara ahí, que luego no sé qué, en fin, Italia. España manda el buque Furor. Y aquí además, te debo decir, Alejandra, porque claro, ustedes estaban en el mar, yo siempre digo, ustedes no estaban enterados, pero aquí la gente hablaba, los medios hablaban, España manda un buque militar, qué maravilla. Bueno, el buque no llegó a todo lo que ustedes llegaron, de hecho no estaba ahí, de hecho ustedes los interceptaron y el buque ya no estaba, not found. Entonces mi pregunta es, ¿cómo definirías tú el papel que ha tenido España, tú como activista que ha estado en esa flotilla, que ha sido secuestrada por Israel? ¿Qué mensaje le darías también al gobierno de cara a ese buque en concreto que envió en ese momento? Bueno, es que nosotras tenemos que seguir insistiendo en que nunca jamás vimos ese buque. O sea, no es que se quedase más lejos, es que nosotras no lo vimos llegar, es que el buque nunca llegó. De hecho, parece ser, por las informaciones que yo conozco, que se terminó desviando a Creta, con lo cual es que jamás estuvo cerca. Y yo creo que lo que le pasó a Italia y a España es que se vieron contra las cuerdas por una enorme movilización social, una enorme organización de la clase trabajadora que les puso contra las cuerdas y tuvieron que hacer por lo menos un intento cosmético. Ahora, nosotras, por ejemplo, en la flotilla también hubo gente que recibió la llegada del Furor pues con mucha alegría, y nosotras siempre fuimos muy cautas, y con alivio. Nosotras siempre fuimos muy cautas porque nos temíamos que al final terminase pasando lo que había pasado, porque nosotras conocemos al gobierno de España, sabemos que hace una política de titulares sin ningún tipo de fondo ni de política detrás, y que además nos temíamos que terminase avalando ese secuestro, pidiéndonos que nos diésemos la vuelta porque era muy, muy inseguro para nosotras, y al final pues haciéndole el juego sucio a los sionistas y a Netanyahu, que es lo que terminó pasando. Es lamentable, porque realmente a mí sí que me gustaría tener un gobierno que fuese un referente internacional en la defensa del pueblo palestino en medio de un genocidio, pero la realidad es que no lo es, igual que no lo han sido muchos otros gobiernos, como por ejemplo el irlandés, que también de cara a la galería son muy pro-palestinos. Esto lo hablábamos con las compañeras irlandesas de la flotilla, que nos sentíamos como muy unidas en eso, ¿no? Porque somos al parecer referentes en Europa de lucha pro-palestina, pero luego la realidad es que cuando vas a la letra pequeña y dices ¿qué habéis hecho? Pues es que en realidad, más allá de proclamas vacías, a nosotras no nos ha protegido el gobierno de España, a nosotras nos ha protegido el pueblo internacional solidario, que no nos ha quitado los ojos. Y respecto a esto, pues también me gustaría decir que yo volví repatriada de Grecia en un vuelo militar, porque no se me dio ninguna otra opción. A las compañeras de Barcelona y a las compañeras de Bilbao se les compraron vuelos comerciales para volver. Y a nosotras nos fletaron un vuelo militar para 9 personas, cuando todas, y creo que se puede entender muy fácilmente, llevábamos rodeadas de militares israelíes desde hace 5 días en una cárcel, pues hubiese sido mucho menos traumático y mucho más fácil para nosotras volver en un vuelo comercial. Y yo honestamente creo que eso fue un intento del gobierno de España para lavarse la cara y poder decir que había hecho algo. Y la verdad es que nosotros hubiésemos preferido un vuelo comercial, y de hecho hubo un momento en el que estuvimos a punto de no subirnos a ese vuelo, pero es que no se nos dio ninguna otra opción. Claro, la opción era quedarse con los militares israelíes. En Grecia, no, o sea, en Grecia. En Grecia, claro. No.
sin móvil, sin dinero, sin nada. Entonces era o subirse a un vuelo militar y yo, pues bueno, pues la verdad que se podrían haber hecho cosas distintas y mejor, pues para garantizar nuestra vuelta segura a casa de una manera mucho más cómoda para las que llevábamos 5 días en una cárcel israelí. En una cárcel israelí, además, como tú también contabas, cuando las han estado apuntando con un fusil durante días, levantándolas en la noche para que no pudieran tener horarios de sueño medianamente coherentes, asustadas, no teniendo los colchones, que era lo único que querían, que esto fue el caso de Reyes Rigo, que contaste ayer con detalle en la base. Es verdad que hablábamos de la flotilla, consiguió eso sí romper un cerco mediático y todo el mundo hablaba de la flotilla y creo que todavía se está hablando de la flotilla y la imagen del retorno de cada uno ha sido bastante difundida, bastante masiva. Ahora bien, se mueven otras cosas. En lugar de la flotilla y en lugar de los aeropuertos de Barajas o del Prat, pues si nos vamos ahora al Congreso de los Diputados, en tan solo unas horas habrá una votación. La votación sobre el decreto de embargo que propone el gobierno. Hay mucho debate, hay quienes lo consideran un embargo fake, es un embargo que no realmente embarga integralmente, etcétera. Yo sí te preguntaría eso. ¿Qué hacemos en este contexto? Tú como activista que ha estado ahí, digamos, que he estado ahí, he visto a Israel a la cara, ¿no? ¿Qué es lo que crees que se debería hacer o qué se puede hacer con este embargo? ¿Hasta qué punto te parece correcto, no correcto, debería pasar? ¿Cómo lo valoras? Yo creo que no es un embargo y creo que en esto estamos de acuerdo toda la sociedad civil. Lo que pase hoy en el Congreso, lo que se vote, es irrelevante porque... O sea, es que recordamos que este Real Decreto ya estaba aprobado y es la convalidación, ¿no? Digámoslo. Y mientras este tiempo han seguido pasando buques por los puertos con material armamentístico para Israel, no se han revocado los contratos que ya sé que están en vigor, con lo cual yo no sé si este embargo servirá para algo. Entonces, lo que pase hoy en el Congreso de cara a la sociedad civil es irrelevante. Lo que nosotros tenemos que hacer en la sociedad civil organizada es seguir organizando el movimiento de solidaridad con Palestina y seguir poniendo a nuestro gobierno contra las cuerdas para que hagan algo de verdad por el pueblo palestino y para parar este genocidio. Porque la realidad es que este embargo no es un embargo, es un coladero y no va a... O sea, no pone sobre la mesa las condiciones necesarias para de verdad intentar parar este genocidio o para de verdad por lo menos hacerle algo de daño al Estado genocida de Israel. Hay muchísimas cosas que se quedan por el camino y creo que la gente lo que está interesada es en que se pare este genocidio. Con lo cual, una votación en el Congreso nos interesa mucho menos que la realidad que es que tenemos que seguir organizándonos porque es la única garantía de que el gobierno por fin haga algo. De alguna forma el gobierno sí que nos dice que este embargo es fundamental, pero no solamente el gobierno, también lo dicen otros grupos de izquierdas que se han posicionado en esto muy de acuerdo con el gobierno, incluso cuando dicen que es insuficiente. Pienso en Gabriel Rufián, que por ejemplo ayer defendía que aunque haya un arma menos que pase para matar a un niño, me vale. No es todo lo que quisiera, pero me vale. Y es verdad que en este momento el único voto que está un poco vacío, no sabemos bien lo que va a pasar, es Podemos, del que depende que saliera o no este embargo adelante. ¿Qué dirías tú frente a ese argumento también que nos dice en este momento es que nos vale porque es que hay que empezar por algo? Que a nosotras no nos vale nada que no sea que Palestina sea libre del río al mar y que vamos a seguir luchando día tras día hasta que eso pase. Y insisto, la votación en el Congreso de hoy es otro paso más y veremos si sale, si no sale. Si no sale, en cualquier caso será responsabilidad absoluta de un gobierno que no sabe negociar con sus socios de gobierno y si sale, pues tendremos que seguir avanzando para que se tapen esos coladeros que ese embargo tiene, ¿no? Bueno, ese no embargo. Pero en cualquier caso, a mí lo que me gustaría decir, y estaba escuchando también antes el debate, es que yo creo que esto es una estrategia del gobierno para desmovilizar las calles y eso es lo que no podemos permitir que pase. Porque este embargo no es un embargo y tenemos que seguir movilizadas, tenemos que seguir organizando el movimiento de solidaridad con Palestina porque es ahora mismo la causa de la humanidad y porque creo que además ha hecho una cosa muy importante. Ayer lo decía también Daniel Lobato en la base. Creo que este es un elemento clave de politización de una generación. Cuando yo digo que esta es la causa de la humanidad, no es solo que es la causa más urgente ahora mismo para defender que nos podamos seguir llamando humanidad, es que nos ha recordado que movilizarse sirve, nos ha recordado que organizarse es importante y que hace moverse a los gobiernos y yo creo que es una cosa que a veces olvidamos y creo que pues que todas las iniciativas, la huelga, el llamamiento a la huelga del 15 de octubre, que si no voy mal ya hay sindicatos que han convocado una general, sí. Menos mal. No los mayoritarios, que solo quieren 2 horas, pero claro. Yo digo 2 horas dura el tablero, a lo mejor deberíamos hacer una huelga un poquito más larga. Pero recordando lo mismo, comisiones y UGT, cuando las huelgas feministas hacían lo mismo, hacían paros parciales, pero hay sindicatos que nos cubrieron en ese momento y yo invito a todo el mundo, incluso a los afiliados de comisiones UGT, a que hagan la huelga general, porque está convocada, hay sindicatos que la han convocado y la pueden hacer. Con lo cual, pues desgraciadamente tenemos unos sindicatos mayoritarios que podrían hacer mucho más de lo que están haciendo y que además quiero recordar que
yo hablaba el otro día con una compañera y si no voy mal, siguen manteniendo relaciones con los sindicatos sionistas. Entonces es que también hay que exigirle mucho más a nuestros sindicatos de lo que están haciendo para parar el genocidio, porque recordemos que es que el comercio es fundamental. Es que si conseguimos parar el comercio a Israel, y eso se hace en los centros de trabajo, Israel se vería cercado, claro. y eso sí que podría parar el genocidio. Entonces es que yo creo que la organización obrera en los centros de trabajo, la lucha sindical es imprescindible, y eso no se hace con paros parciales. Hemos hablado de la movilización popular que mueve cosas, hablamos también del gobierno y de lo que pasa en el Congreso. Como tú dices, hasta el final va a ser irrelevante. Es un paso más de tantos otros pasos, hay que continuar. Hemos hablado también ahora de los sindicatos y te quería preguntar por los medios, porque tú también eres una comunicadora activista y además colaboradora de esta casa, y además se viene a partir del lunes, porque hay que parar un ratito, Ale, queremos que te cuides, que descanses, en verdad estamos, no sabes cuán aliviados de verte también aquí en casa. Pero al mismo tiempo, pues sabemos que el lunes empiezas a estar en los mandos de Despierta, que esa es una buena noticia. Alejandra se incorpora a Canal Red y estará en los mandos del Despierta, que ya lo saben, 8:30 de lunes a viernes, ya lo saben, 8:30 de lunes a viernes. Entonces sí te iba a preguntar, ¿qué se debería esperar del periodismo en estos tiempos de genocidio, a tu juicio? Claro, pues bueno, para empezar, lo que deberíamos esperar del periodismo es solidaridad con los compañeros periodistas asesinados en Gaza, ¿no? Más de 250, hay que recordarlo. Sí. Y que ha brillado por su ausencia. Y esperar del periodismo también, pues bueno, que no se trague las mentiras de la propaganda sionista, que invierte mucho dinero en que esa propaganda salga por todos lados, no solo en los medios tradicionales, también en TikTok, también en Instagram. Y lo que yo esperaría es un periodismo riguroso y concienciado y militante con la causa palestina. Y mi intención es que eso es lo que sea Despierta, ¿no? Creo que hasta ahora lo ha sido, creo que los compañeros que han estado antes, Lorenzo, Nacho, han hecho un trabajo excelente, y mi intención es continuar por ese camino con nuestras colaboradoras y colaboradores habituales, que creo que son de lujo, y pues seguir dando la batalla mediática, contar lo que se tiene que contar, que muchas veces no se cuenta, y sobre todo contarlo con una línea política de izquierdas, que es lo importante, porque, pues bueno, vuelvo a lo de Reyes Rigo, ¿no? La versión es que ha mordido a un asistente sanitario. Yo no he visto un asistente sanitario en 5 días en la prisión, y alguien tiene que decirlo, y no mucha gente lo quiere decir. Pues a lo mejor vas a tener que pisar muchos callos. Ya te digo, Alejandra, que acá tienes una hermana para que cuando eso te cobre la factura, yo te invito a unas cañas, porque ya la tenemos tenemos la piel curtida, como dirían en mi tierra. Efectivamente, si es que al final lo que sabemos las personas que venimos de la militancia y de la calle es que rendirse nunca y que molestar siempre. Eso es. En este plató, además, he de decir que se molesta bastante. Así que, en ese sentido, Alejandra, bienvenida a casa, descansa estos días, y el lunes, con toda la energía que viene para empezar ese Despierta, que ganas de empezar el tablero después de haberte escuchado en Despierta, Alejandra. Muchísimas gracias, Laura. No, gracias a ti. Nosotras nos vamos ya a una muy breve pausa y volvemos con más tablero.